En junio de 2018, inició el proceso de reforma de la Ley Orgánica de Comunicación para modificar los temas que atentan contra la libertad de expresión. Pero dentro de esta ley se encuentran artículos que son ajenos a ese debate y que benefician al desarrollo del cine y el audiovisual ecuatoriano. Algunos no han funcionado porque no se reglamentaron bien, otros dieron un gran impulso al sector, entre ellos el artículo 98. El artículo 98 de la Ley de Comunicación marcó un antes y un después en la producción audiovisual del Ecuador. La mayor parte de comerciales se realizaba en el exterior, debido a los costos más competitivos de moneda versus dólar. La mayor parte de publicidad venía enlatada desde afuera, sin pagar impuestos, ni generar beneficios para la industria, ni el Estado. Debido a esto, no existía un crecimiento en la industria. Aprobada la ley, se empezó a realizar el 100% de los comerciales en Ecuador, generando fuentes de empleo, dinamizando la economía y generando impuestos para el Estado. Ecuador se convierte en fuente de producción y exportación de proyectos regionales. El artículo 98 fue parte de varios proyectos de ley de cine, en el que trabajaron cineastas y productores de publicidad de varias generaciones, y fue diseñado a partir de exitosas experiencias en otros países. Es falso, como se ha dicho muchas veces, que fue creado improvisadamente y para beneficio de unos pocos. Las reservas del mercado son una herramienta que puede usar el Estado para proteger un sector industrial naciente y que esa industria crezca por un tiempo determinado, alcanzando un alto nivel de competitividad. Muchos países protegen al cine y al audiovisual porque tienen valores, identidad y significados que van más allá de su valor comercial. Y su importancia también tiene que ver con lo económico. El audiovisual mueve miles de millones de dólares a nivel global. Al reformar esta ley se está afectando también a los artículos diseñados para desarrollar el cine y el audiovisual. El Ecuador necesita de una reserva de mercado para poder desarrollar su industria audiovisual. La Ley de Comunicación tiene artículos que permiten esa reserva. Son derechos que el Estado debe defender ante toda presión económica nacional o internacional. Si se mantienen los beneficios que existen en la Ley de Comunicación y se toma el plazo de la Ley de Fomento Productivo, que declara al cine y al audiovisual como un sector priorizado, dándole beneficios de hasta 15 años, el Ecuador podría volverse competitivo a nivel regional. Después de eso ya no necesitaría de esta reserva de mercado. El veto presidencial que pretende derogar el artículo 98 en su totalidad es inconstitucional, porque vulnera el artículo 19 de los derechos de comunicación e información de la Constitución que dice: la ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Al eliminar los mecanismos de fomento para la producción nacional independiente, como la cuota de contenidos interculturales o la prohibición de importación de piezas de publicidad, el gobierno ha tomado una decisión regresiva en contra de los derechos de comunicación e información de los productores audiovisuales ecuatorianos. El único argumento para justificar la derogatoria del artículo 98 se refiere a los compromisos internacionales. Esta información es imprecisa. Todos los acuerdos comerciales tienen reservas o excepciones. Las hacen en particular dentro de los sectores de las industrias culturales y del audiovisual. El TLC entre Colombia y Estados Unidos, por ejemplo, contiene 4 reservas o excepciones culturales, entre ellas la cuota de pantalla para televisión abierta. Ecuador ha firmado, también, compromisos internacionales que le obligan a crear excepciones culturales en los tratados de libre comercio. Uno de los tratados internacionales que permite las reservas de mercado o las excepciones para las industrias culturales es la Convención sobre la Promoción y Protección de la Diversidad de Expresiones Culturales de la UNESCO. Una campaña publicitaria puede llegar a costar $1,5 millones. De ese monto, solo el 10% se utiliza para producir el comercial de televisión y las piezas publicitarias. Con el artículo 98, ese 10% ayuda a desarrollar la industria del cine y el audiovisual ecuatoriano, y no puede afectar sino marginalmente las finanzas de una multinacional. Es difícil pensar que ese incremento sea la razón para que estas compañías decidan dejar de invertir en el país.
El decrecimiento económico del país desde el 2015 es una de las causas de la disminución de las ventas de publicidad en televisión. Además, la pauta en televisión ha bajado a nivel global como consecuencia de las nuevas tecnologías. Pautar en medios digitales y redes sociales no solo es muchísimo más barato, sino que está dirigido directamente al consumidor elegido y tiene una efectividad mucho más grande. Si se deroga el artículo 98, los canales de televisión se darán cuenta muy pronto de que sus ventas en publicidad no mejoran. Los tiempos han cambiado y tendrán que buscar nuevas maneras de atraer anunciantes. El secretario Michelena ha anunciado leyes relacionadas con la llamada economía naranja. Sin embargo, ninguno de estos proyectos de ley hoy por hoy están desarrollados. Escribir dichas leyes llevará tiempo, dejando un vacío legal que tendrá un efecto desastroso en uno de los sectores con mayor crecimiento e innovación, provocando el cierre de empresas productoras, dejando sin trabajo a miles de trabajadores del sector audiovisual. La masa crítica de la Ley de Fomento Productivo se verá profundamente afectada.